Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy un tema asociado a lo que son opciones de configuración de los diferentes sistemas operativos. Ya desarrollamos procesos asociados a lo que tiene que ver con los temas de instalación de los sistemas. Ya vimos cómo se instala Windows, que es muy sencillo instalarlo. Ya vimos cómo se instala Linux. Ya vimos cómo se instalan ambas plataformas juntas dentro de una misma máquina, sabiendo que primero hay que instalar Windows y después Linux. Vimos ya la instalación de Linux CentOS, vimos la instalación de Linux OpenSUSE, la instalación de Windows 8.1, la de Windows 10. Digamos que hemos visto diferentes tipos de instalaciones, se han realizado varias veces. Espero que ustedes también hayan realizado las instalaciones porque esto no se aprende viendo, sino que se aprende es haciendo. Entonces, el proceso más complejo aquí ya sabemos que es el proceso de particionamiento, pero si tengo claro los conceptos, fácilmente podré definir bien mi espacio de particionamiento. Poco a poco y con la experiencia, pues irán aprendiendo algunos truquitos o algunos detalles particulares a tener en cuenta según los tipos de instalación que deseen hacer. Después de instalado el sistema operativo, viene el proceso de configuración de dicho sistema. De esta manera yo puedo dejar el sistema operativo con la configuración que a mí me agrade. ¿Sí? Vamos a comenzar hoy o vamos a tocar hoy un tema, digamos que es muy sencillo. Yo creo que muchos de ustedes seguramente ya lo saben desarrollar. Así que no me voy a concentrar tanto en explicarles cómo se hacen las cosas acá de configuración de por ejemplo, de un fondo de pantalla, cosas así tan sencillas, sino que me voy a poner a explicarles unos conceptos asociados a esas operaciones. Y la realización de las operaciones, pues ya se las voy a dejar a ustedes. En cuanto a los manejos de configuración avanzada, eso lo vamos a tocar ya finalizando la clase, perdón, el programa, para que veamos algunos de los elementos que se utilizan en los sistemas operativos para lo que es la gestión de configuración avanzada de los mismos. Entonces, vamos a mencionarlos hoy, pero no vamos a profundizar en ellos. Entonces, como les estaba diciendo, la configuración de los sistemas operativos es el proceso que sigue luego del proceso de instalación. A nivel de configuraciones, podemos ejecutar configuraciones básicas y configuraciones avanzadas. Las configuraciones básicas son aquellas que por lo general tienen una relación directa con el manejo de la apariencia del sistema. Adaptar la apariencia del sistema operativo para que tenga digamos que sea de mi agrado, digámoslo así. Configuro los temas, configuro los iconos de ratón, configuro los elementos que yo desee manipular para que el sistema operativo tenga la apariencia gráfica que a mí me interesa, ¿verdad? También el manejo de fecha y hora, pues si es posible que quiera cambiar el proceso de manejo de fecha y hora que escogí en la instalación y quiera modificarlo también. Aunque el proceso de configuración de fecha y hora, a pesar de que es una operación básica, es una operación que puede llegar a afectar al sistema porque en la actualidad muchos procesos que se manejan en los sistemas de cómputo se sincronizan o se manejan a través de sistemas de fecha y hora. Y por lo tanto se necesitan privilegios de administrador para poder realizar estos cambios con respecto a estas fechas y a estas horas. No solamente en Windows, también en los sistemas GNU Linux. Y en cuanto al manejo de la configuración avanzada, pues ya estamos teniendo en cuenta lo que es los manejos de las formas como puede arrancar el sistema, los procesos asociados a la gestión de usuarios, el manejo de los permisos de uso del sistema operativo, ¿sí? La modificación de parámetros por defecto que tenga el sistema. Esto es algo muy relacionado con los manejos de seguridad del sistema operativo. No es conveniente dejar opciones digamos que de configuraciones avanzadas que manejen valores por defecto, valores de contraseñas, por ejemplo, valores de permisos específicos por defectos en un sistema, porque normalmente esto es de conocimiento público y puede servir de trampolín para que afecte la seguridad de mi sistema o mi sistema pueda llegar a ser vulnerado. Entonces, más adelante, ya finalizando, vamos a tocar algunos temas asociados a esta parte de el manejo de configuraciones avanzadas. Y durante el transcurso de la asignatura veremos el manejo de la gestión de los usuarios y el manejo de los permisos sobre el sistema. Entonces, con respecto al manejo específico de cada uno, digamos que a la final
todos los sistemas operativos básicamente son bueno, por lo menos los de escritorio son lo mismo. O sea, todos llevan a cabo las mismas funciones, todos llevan a cabo las mismas operaciones. Solamente que acá se hace escribiendo, presionando el botón X y acá se hace presionando el botón Y. Eso es todo. Pero por lo general, muchas de las cosas que se pueden hacer en un sistema se pueden hacer en el otro. Que en este X sea más fácil que en el este Y, bueno, ya eso es otra cosa diferente. Que algunos parámetros de acá toca programarlos con varios comandos y el de acá es con uno solo. Bueno, ya eso son cosas particulares de cada sistema. Pero por lo general, lo que se puede hacer con un sistema se puede hacer con el otro. ¿Por qué? Porque los dos son sistemas de escritorio. Ya particularidades demasiado específicas y demasiado puntuales, digamos que ese factor diferenciador que la empresa que desarrolló el sistema operativo decidió colocarle al suyo, ya eso es otra cosa, pero ya son detalles muy puntuales. Particularidades como por ejemplo el manejo del registro en sistemas operativos como Microsoft Windows, donde se tienen todas las variables de configuración del sistema dentro de un solo espacio, dentro de un solo elemento, conocido como el registro de Windows, el archivo regedit.exe o el regedit32.exe, que no existen en el sistema operativo Windows, perdón, en el sistema operativo Linux, porque allá cada sistema tiene sus propias variables de manera separadas. ¿Listo? Entonces ya son formas de enfocar, pero así como acá hay un solo archivo que contiene todas las configuraciones, ¿verdad? Y que desde los demás entornos puedo yo gestionar esas diferentes variables, pues acá será todo de manera separada, de manera independiente. Pero como les digo, ya eso son particularidades específicas de cada sistema. Entonces, como les había dicho, la configuración, digamos que básica en este caso, pues incluye lo que son opciones que cualquier usuario puede gestionar, excepto ya sabemos el de la fecha y la hora, pero ya esto es por la importancia que tiene el sistema. Normalmente no afectan el funcionamiento del sistema y por lo general se asocia a la configuración del ambiente de trabajo. Entonces, cada uno coloca su fondo de pantalla como quiere, cada uno coloca su protector de pantalla, por lo menos en su casa. A nivel corporativo es muy probable, y esto se da en las empresas que están muy organizadas, a nivel tecnológico, es muy probable que el fondo de pantalla sea el fondo institucional y no te permitan colocar fondos de pantalla personales. E incluso el protector de pantalla también puede ser un protector de pantalla institucional, construido por el área de TI o mandado a hacer. Sí, porque esto no estoy limitado a usar solamente los que tienen sistema operativo. Se pueden construir protectores de pantalla. Incluso antes nosotros teníamos herramientas para todo esto. Nosotros teníamos incluso herramientas, bueno, como desarrollábamos, cuando estábamos aprendiendo a desarrollar, teníamos herramientas como MicroAngelo, por ejemplo. Esa es una herramienta que me permite construir mis propios cursores de ratón y mis propios iconos para mis programas. Entonces, pues, eso lo podíamos utilizar y lo usábamos para crear nuestros propios iconos, ¿ya? Nuestros propios cursores de ratón, incluso los cursores animados también los podíamos hacer ahí. Digamos que ya esas son herramientas ya que te permiten a ti personalizar tu sistema mucho más a fondo todavía. Incluso había elementos que pues de pronto todavía se consiguen, pero ya no los he buscado más, que son las skins. Las skins son las pieles, básicamente lo que tiene que ver con el tema de la forma, digamos que cambiar la apariencia de Windows, que Windows se parezca a un Linux, que Windows se parezca a un Mac. ¿Listo? Simplemente es todo eso. Y en Linux también se podía manejar este tipo de skins o este tipo de pieles. Entonces ya son apariencias particulares que tú podías manejar a través de herramientas externas que te tocaba instalar dentro de tu sistema operativo. Entonces nosotros teníamos que nuestro Windows se pareciera al Mac y tenía su barra debajito y se movía la barra como si fuera un sistema Mac y todo esto. Entonces digamos que ya son particularidades específicas cuando ya uno se pone a jugar con ese sistema. Las configuraciones avanzadas ya son peligrosas. Ya normalmente muchas de estas configuraciones solo se pueden ejecutar por usuarios administradores. Y debido a la peligrosidad del manejo de los usuarios en los sistemas operativos, en la actualidad, cualquier usuario que se utilice en un sistema, por defecto, así sea administrador, por defecto no funcionará como administrador.
tú tendrás que especificarle o decirle exactamente que quieres que trabaje como administrador. Para Solo una que pregunta, él, te disculpe. dígame. Pero con lo que acaba de decir que uno puede cambiar la forma de Windows para que se parezca a Linux, uno no tiene problemas con Windows si ellos se dan cuenta que hacemos eso. No, no, eso no tiene ningún inconveniente. Ya, ¿Ya? ya. Simplemente es un programa que tú instalaste. Ahora, si el programa es licenciado y no pagaste la licencia, pues te puedes enfrentar a algún problema de ese tipo. Pero si es un problema, un software gratuito que tú puedes cambiar la apariencia de Windows, no, tú estás en todo tu derecho, tu sistema, tú lo puedes adaptar a como tú lo consideres, siempre y cuando no afectes el funcionamiento, o digamos que la estructura del sistema como tal. Ahí no hay problemas de ningún tipo. Profe, Dígame. bueno, en mi caso, cuando yo compré mi computadora, ella vino con Windows 8.1, sí, yo Ajá. no lo recuerdo, hace varios años. Y yo intentando instalarle eso es que ustedes dicen, yo dañé el sistema operativo. El computador no quiso arrancar el Windows. No Pero, arrancó y no arrancó y no arrancó y me tocó formatearlo. bueno, no sé de dónde habrá sacado el skin, no sé O cuál, o sea, se sea, dañó el sistema operativo. por eso, pero ya debes tener en cuenta que de dónde lo sacaste, qué cambios hiciste, de pronto ese sistema tenía otra herramienta por debajo, ya, o sea, decirte que no, que los skins no se deben usar, no, la verdad es que eso no afecta, eso nada más debería afectar la apariencia gráfica exclusivamente. Pero como te digo, si tú te pones a descargarlo, o sea, uno se pone a descargar antes de cosas de cualquier lado. Uno antes usaba Ares, por ejemplo, para descargar cosas, música, películas, pero ese sistema de ahí sacabas tú una cantidad de virus que daba miedo. ¿Ya? Entonces, Exacto, Ares, yo recuerdo de Ares. no te sé decir, por ejemplo, el skin que tú descargaste o el sitio donde tú descargaste el skin, qué tan bien construido estaba ese skin, por ejemplo. ¿Ya? O si Exacto. modificó algunas llaves de registro de Windows. Es que ese es el problema Sí, de y el cuento que ese sistema operativo ya venía licenciado de fábrica. Y me Ajá, tocó. pero tú puedes volver a buscar la licencia, ¿no? No te la dieron. No, no, ya creo que el computador había pasado la. No, la garantía no tiene nada que Es ver. más, yo no lo. No, no, yo nunca lo quise llevar. O sea, ellos me dijeron, tráenoslos acá, la vía 40 con tal, mira la edición, pero nunca lo quise llevar. Yo mismo Ah, lo formateé y le instalé un sistema operativo ahí, Windows 10, creo que fue que instalé. pero ya es otra cosa, porque si la licencia es licencia, o sea, esa tú la pagaste y ya tienes derecho a utilizarla. No sabía. Bueno, bueno, ya lo sabes para la próxima. Claro, ya sé, para la próxima ya. Entonces hay que tener cuidado con esas herramientas que uno descarga, como te digo. O sea, uno tiene que no puede estar descargando de cualquier lado si uno no sabe exactamente a qué está, qué más viene con esa herramienta que te regalan. ¿Listo? Entonces, digamos que uno con un buen antivirus, si el antivirus te detecta esto como software malicioso, mejor deja que el antivirus lo elimine y listo, asunto resuelto. No te pongas a complicarte la vida y busca otra herramienta. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esas herramientas de tercero que uno descarga. Entonces, como estamos hablando de la configuración avanzada, en estos casos, esta sí puede afectar el funcionamiento del sistema, ¿sí? Modificar las llaves del registro de Windows, por ejemplo, puede hacer que el sistema no cargue, no arranque en modo seguro todo el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Digamos que es ya manejo de opciones un poco complejas, modificar la configuración, meterte con el gestor de arranque del sistema operativo Linux, por ejemplo, sin saber lo que estás haciendo, puedes dañar el arranque del sistema. Ponerte a modificar los permisos o los parámetros de permisos de algún proceso, pues puede llegar a afectar, matar procesos en el sistema, o sea, detener funcionamiento de algunos procesos como tal, ya sea en Windows o Linux, pueden apagarte tu equipo o bloqueártelo completamente. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas opciones avanzadas. También tenemos que tener claro algo. Normalmente los sistemas operativos se protegen contra sus propios usuarios. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un sistema operativo y se va a ejecutar alguna tarea peligrosa, el sistema nos lo advierte. Y nos dice y nos dirá si se puede o no se puede en algunos casos, no importa si eres administrador. Pero si vas a detener, por ejemplo, un proceso
que el sistema está utilizando en estos momentos y que es crítico, él no te lo va a dejar de tener. ¿Listo? Tendrás que reiniciar la máquina y arrancar con otro sistema para poder afectar el funcionamiento de ese proceso, porque el sistema lo protege y evita que tú lo vayas a afectar. En algunos casos, los sistemas actuales son transaccionales. Esto quiere decir que llevan un registro de todas las transacciones que se ejecutan dentro del sistema. Y si por alguna razón llegas a eliminar algún archivo, si de caso llegaste a poder borrar un archivo que era necesario para el sistema, ¿sí? No, obviamente no, que no afecte el arranque, porque si afecta el arranque, sí te tiraste el sistema. Entonces es muy probable que cuando reinicies la máquina, ahí vuelva a estar el archivo nuevamente, porque el sistema lo recupera, porque él considera que ese sistema es muy importante. Entonces, dañar un sistema operativo a propósito no es sencillo. Tienes que saber mucho del funcionamiento de ese sistema operativo. Entonces, estas configuraciones avanzadas son estas que te pueden llevar a poner en mal funcionamiento tu sistema, y por eso no deben ser realizadas si no se tienen los conocimientos específicos para los procesos que se van a hacer, ya que te van a pedir privilegios de administrador. En Windows tenemos diferentes herramientas para configuración. Tenemos nuestro famoso panel de control. Y ahora tenemos las ventanas esas de configuración que también manejan en el sistema. La administración de equipos es una herramienta para administrar ciertos procesos del sistema operativo, como la gestión de usuarios, la gestión de discos duros, la gestión de servicios dentro del sistema. El registro de Windows, que esta es la base de datos global de todo el sistema completo, pero bajo un ambiente completamente, digamos que nada intuitivo, sino simplemente basado en un conjunto de llaves que podríamos asociar como, por ejemplo, con carpetas, y de registros particulares dentro del sistema que serían como archivos, ¿ya? Hagan de cuenta que ustedes van a ver todo un conjunto de carpetas con archivos como en el explorador de Windows, pero con nombres, digamos que relativos a según el tipo de configuración que se va a realizar. Entonces, al final veremos algo de este registro de Windows y veremos cómo modificar las variables de este sistema, pero asociado a procesos que no vayan a ser peligrosos. Normalmente, cuando quiero hacer un proceso ya complejo que yo no entiendo, pues me toca ir a internet y buscar el proceso cómo se realiza. Lo ideal sería buscarlo en las páginas de Microsoft para que te expliquen cómo se hace según lo que el propio Microsoft define. Y muchos parámetros del registro de Windows son comunes a todas las versiones de Windows y otras son muy puntuales para cada sistema operativo. Así que si tú tienes un Windows 10 y buscaste una explicación en internet, pero esa explicación te la hicieron con Windows 8, es probable que en Windows 10 no encuentres la llave donde supuestamente debería estar, porque en Windows 10 la movieron y la ubicaron en otro sitio. El editor de políticas de grupo te permite editar políticas específicas para cada grupo de trabajo. Esto se usa mucho en las empresas y a través de los dominios de red. Este es el que te permite definir, por ejemplo, el fondo de pantalla institucional y no dejártelo cambiar por nadie, que te permite definir a qué carpeta, qué iconos le van a aparecer en el escritorio al usuario, por ejemplo. Si tiene el permiso de cambiar de entrar al panel de control o no. Incluso si puede apagar o no puede apagar el computador, porque le oculto el botón inicio incluso al usuario. Las opciones de msconfig para la configuración del arranque del sistema y lo que son las herramientas administrativas, ya esto en sistemas de redes empresariales, controladores de dominio del sistema operativo Microsoft Windows, donde se utilizan mucho estas opciones para la gestión del dominio de red. Aunque Windows también las tiene, el Windows cliente también las tiene, pero para las opciones locales del sistema operativo. El panel de control es un elemento que yo creo que todos conocen. Este es el elemento de Windows que contiene todas las herramientas para la administración del sistema de manera básica. Tiene algunas opciones avanzadas, como por ejemplo la desinstalación de programas o la configuración de hardware, que obviamente pues requerirán permisos de administrador para poderse desarrollar. Entonces dice, el panel de control ha sido parte inherente del sistema operativo desde su lanzamiento en la versión de Windows 1. Y el arranque pues ya inicialmente era desde el menú inicio, directamente al icono que se identificaba como panel de control, pero en la actualidad pues ya ha sido, el menú cambió, el menú de inicio fue modificado y digamos que ya
no se maneja exactamente de la misma forma como antes. El panel de control, aquí está, organiza los iconos de diferentes formas, ya sea, aquí está organizado por categorías, o sea, se clasifica por temas y dentro de cada tema están las diferentes subopciones asociadas al tema particular del que se está hablando. Entonces yo puedo modificar la vista y cambiarla de temas por categoría a el tema por iconos. Entonces en la opción de ver por, ahí aparece, ya ustedes, esto es muy básico. Está la opción por categorías y está la opción por iconos, grandes o pequeños. Simplemente hay que cambiarlo. Aquí arriba aparece la opción por categoría, aquí despliegan y sale la opción de iconos categoría, iconos grandes o iconos pequeños. Ya cuando lo pones por categorías, pues aparecen estas categorías particulares, bueno, en la versión en la que se basa este sistema, el que tomé como base, que sería el Windows 8 en este caso. Que aparezcan unos iconos más, unas categorías más, unas categorías menos, ya eso depende de algunas configuraciones adicionales que se le hayan hecho al sistema, algunas herramientas que se le hayan instalado, que afecten al panel de control como tal. Entonces encontramos, por ejemplo, sistema y seguridad. Aquí es donde se gestiona todo lo que es la seguridad del sistema operativo, el manejo de firewalls, el manejo de actualizaciones, por ejemplo. Cuentas de usuario y protección infantil, tiene todo lo que tiene que ver con lo que es la creación de usuarios para el sistema operativo y lo que son las políticas de protección para niños, donde tú puedes poner restricciones a los usuarios que ellos utilicen con respecto a temas de navegación y todo esto. Esto es importante que lo tengan en cuenta las personas que tienen niños en sus casas y que los niños usen esos sistemas de cómputo. Con esto evitan que los niños, por ejemplo, instalen aplicaciones, descarguen cosas de internet o incluso que naveguen en sitios web que no sean para niños. Entonces es bueno habilitar estas opciones para controlar eso, ya que actualmente ustedes saben que hay muchísimas noticias de gente que está en internet, de pedófilos que están a la espera y viendo a ver qué niño cae. ¿Saben? Como experiencia, incluso les comento que acá nos pasó algo con un primito mío, pero afortunadamente fue solamente un robo, ¿sí? Lo engañaron para que le diera buscara la tarjeta de crédito acá de mi mamá en la casa y la digitara en una red social infantil. Nos dimos cuenta cuando comenzaron a aparecer unas compras a través de internet en la tarjeta de crédito. ¿Saben? Entonces lo engañaron y le dieron las instrucciones para que supiera dónde podía estar guardada la tarjeta de crédito. Solo para darle acceso a todos los juegos del sistema. Así que ni siquiera las redes sociales infantiles están protegidas de estos pedófilos. Ahí abundan también. Bueno, yo lo que digo, afortunadamente no era un pedófilo, sino que era un tipo que nada más quería robar cosas, quería robar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho control con lo que los niños hacen en los computadores. Entonces sí es bueno poner estos sistemas de protección infantil en los equipos electrónicos que se conecten a internet. Redes internet pues tiene todas las configuraciones de red del sistema. Apariencia y personalización, configura toda la parte visual, la parte gráfica del sistema operativo. Esto por lo general es lo primero que uno toca. Uno comienza ahí y se pone a cambiar la apariencia gráfica para que tenga los colores que a uno le gusta, el fondo de pantalla que a uno le gusta, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, a la que le gusta poner sus sistemas en alto contraste. Antes se veía mucho eso, siendo que ese sistema de alto contraste, donde se colocan colores negros con trasfondos blancos brillantes, se utiliza para personas con problemas visuales, ya que Windows y muchos sistemas, y los sistemas operativos de escritorio pues tienen unas opciones de accesibilidad que es adaptarse para personas con problemas o con discapacidad, alguna discapacidad de algún tipo, ya sea visual, auditiva, motora. ¿Ya? Windows tiene sonidos incluso que se activan, si tú lo activas en la apariencia para que cuando la persona haga clic en un botón, si la persona por ejemplo no ve, le aparezca el nombre y él sepa que hizo clic en la opción correcta, por ejemplo. ¿Sí? Incluso los que no lo sabían, en sus teclados aparecen unas rayitas, ¿verdad? Sobre la J y sobre la F. Eso es para usarlos como guías, para no tener que mirar el teclado.
O sea que incluso le sirve a las personas invidentes para poder ubicarse rápidamente en el teclado y tocarlo. No existe un solo teclado que no lo tenga. Todos los tienen en la F y en la J, porque ahí es donde van los dedos índices para la escritura con todos los dedos, obviamente. Entonces, esta apariencia y personalización se define aquí toda esa apariencia visual que va a tener. Hardware y sonido, pues administra todo lo que es la configuración del hardware. Obviamente esto sí debe ser manejado por personas que sepan lo que están haciendo. Aquí es donde se instala el hardware nuevo. Obviamente, pues los sistemas Windows desde hace muchísimos años, no, bueno, todos los sistemas a nivel general, sistemas operativos de escritorio, tienen o utilizan, ya ha ido evolucionando, pero desde que surgió la tecnología Plug and Play, que básicamente es conectar y ejecutar, los sistemas se autoinstalan solos, ya que los dispositivos tienen unos archivos de iniciación, unos archivos en Windows con extensión .ini, que indican cómo iniciar el proceso de instalación de ese dispositivo. Tú antes en Windows pues conectabas un equipo de hardware y te tocaba configurarlo completamente. Cuando comenzamos a utilizar, por ejemplo, los grabadores de DVD, los grabadores de CD, pues teníamos que configurar todos los parámetros del sistema. Desde la letra de la unidad que se le iba a asignar hasta los procesos de la velocidad de grabado y todo esto. Ya afortunadamente todo eso es automático. Incluso nosotros dañamos bastante CD cuando estábamos aprendiendo a utilizar ese quemador. E incluso tú lo quemábamos en un CD, lo pasábamos para otro y no funcionaba. No se leía en algunos equipos. Porque algunos grabadores, algunos lectores de marca pues no leían software pirata, perdón, CDs piratas. Entonces digamos que a ti te tocaba incluso en algunos parámetros iniciales definir los valores de unos valores conocidos como IRQ, que eran los números de interrupción, y DMA, que son las direcciones de acceso directo a memoria que tenía que tener cada dispositivo. Entonces ya tú tenías que tener un manejo mucho más complejo y más avanzado del sistema. Actualmente todo eso se hace de manera automática y apenas tú conectas el dispositivo por USB, porque la ventaja del USB es que permite conexión y desconexión en caliente, lo que implica que para que el sistema reconozca el equipo no tienes por qué reiniciarlo, cosa que sí se tenía que hacer antes. Tú conectabas un ratón nuevo, por ejemplo, en el puerto de PS2, que era el puerto de ratón, por ejemplo, que se utilizaba antes. También se utilizaba el puerto DB9. Digamos que inicialmente se comenzó con PS2, luego se pasó a DB9 y luego otra vez se devolvió a PS2. Es un puerto circular que se utilizaba antes para conectar el ratón. Incluso el del teclado también tenía el formato DIN y mini DIN. Pero entonces para que lo tomara tú tenías que reiniciar la máquina. ¿Ya? Porque no cogía el ratón, entonces te tocaba apagar el computador y volverlo a encender para que tomara el equipo. Y una vez lo tomaba, lo instalaba. Con la tecnología USB, nada más es conectar y el sistema automáticamente lo reconoce. Lee el chip del dispositivo y automáticamente sabe la referencia, la marca y si es posible el driver compatible con ese dispositivo. Y si no lo tiene el driver, pues simplemente no funciona y te toca buscar el driver a ti por internet. Antes los equipos venían con el driver en un CD, en un pequeño CD aparte o en un disquete, cuando eran disquete. Pero ya tú todo eso lo descargas por internet. Los drivers son los archivos para que el sistema operativo pueda entender al hardware como tal y pueda comunicarse con él. Entonces, eso se instala. El reloj, idioma y región configura todo lo que tiene que ver con la configuración regional del sistema. Eso incluye en qué idioma va a funcionar, cómo se van a manejar las horas, si se van a manejar en formatos de 24 horas o de 12 horas. ¿Ya? Todo esto se define aquí porque según cada país, pues maneja las zonas específicas de fecha y hora y del idioma y las características de la moneda y todo de manera muy particular. Incluso algo que no sabía, que nos enteramos la semana pasada, bueno, que me enteré yo la semana pasada, es que, por ejemplo, en Europa, excepto Inglaterra, todos los países de Europa manejan la misma hora. O sea que a pesar de que geográficamente no es posible, o sea, porque están en diferentes usos horarios en la realidad. Pero bueno, allá lo manejan así. O sea que cuando en España son las 7, en Holanda, en Polonia también son las 7. A pesar de que están separados geográficamente por 3 o 4 horas. Pero bueno, ya eso son decisiones de la Comunidad Económica Europea.
Pero los sistemas operativos saben eso y se configuran para manejar las horas según cómo se maneje en cada región. Los programas, pues aquí es donde están todos los programas que están en el sistema, tanto los que sean del sistema operativo como los que tú hayas instalado por aparte, los nuevos que tú hayas creado que no pertenezcan al sistema operativo. Hay ciertas funciones que están deshabilitadas del sistema y tú desde aquí también las puedes habilitar para que agregarle alguna funcionalidad nueva que no está activa por defecto. En accesibilidad, pues están las configuraciones para personas con discapacidad de algún tipo. ¿Listo? Está la opción para, por ejemplo, activar y manejar el ratón con el teclado numérico. En caso de que tengas problemas motores y se te dificulte manejar el ratón con, digamos que mover la mano para manejar el ratón. Entonces lo manejas con el teclado numérico. Sonidos para que se te indique qué opción estás escogiendo específicamente. Entonces son opciones para Windows para personas discapacitadas. Es más, el icono que se utilizaba antes aquí era una persona en silla de ruedas. Ahora se cambió por esta representación, que pues representaría lo mismo la silla de ruedas al parecer, pero pues, decidieron cambiarlo por ese icono. La vista de iconos del panel de control, ya aquí sí te muestra los iconos específicos de cada opción. Te toca saber cómo se llama cada opción, te la organiza de manera alfabética. Y te lo pueden mostrar en iconos grandes o en iconos pequeños. Iconos grandes son iconos de 24 por 24 píxeles, ¿sí? Siendo un píxel cada punto de luz que lo forma. O sea que está formado por 24 puntos de luz en la horizontal y 24 puntos de luz en la vertical. Y los iconos pequeños de 16 por 16. Aunque en realidad se forma por más iconos, por más píxeles, pero digamos que es la resolución de la que se está hablando ahí. Ahorita vamos a profundizar un poco más en esto de la resolución para que entendamos bien qué es esto del manejo de los píxeles. Entonces, aquí está la vista por iconos del sistema operativo. Entonces, ya saben, los iconos que aparecen pues dependerán de todo lo que tengas instalado en tu sistema. Vean, por ejemplo, aquí aparece un icono de Java, porque como tengo instalado la máquina virtual Java en este computador, pues él le agrega ese icono aquí para que lo tenga ahí. Cuando existía el Flash Player, este dibujito ya es bastante viejito. Entonces también hay un icono aquí para Flash Player. Ese es el reproductor de Flash que se utilizaba antes para ver los videos de YouTube, por ejemplo. Ahora en Linux, ¿qué tenemos en Linux que podamos utilizar? Tenemos lo que es el centro de control KDE, que esto es exclusivo del escritorio KDE, que vimos en la clase cuando instalamos el OpenSUSE. ¿Listo? El JAST también lo vimos en OpenSUSE. ¿Sí? Este sí es exclusivo. Esta es una herramienta de configuración propia de OpenSUSE o de SUSE como tal. No lo vamos a encontrar en ninguna otra distribución. El DragConf de Mandriva, otra distribución Linux distinta que tiene su propia herramienta de configuración. Network Manager, este es común a todas las distribuciones Linux y es el que te permite gestionar la red exclusivamente. Comandos como apt-get, jump, rpm, dpkg, que son comandos para instalar programas. ¿Sí? Entonces, digamos que hay muchas herramientas de configuración que se pueden utilizar aquí. Algunas básicas, otras avanzadas también. ¿Qué tenemos que tener claro de los sistemas GNU Linux? Que a nivel de las herramientas que ellos traen, como se encuentran basados en lo que es el concepto de software libre, muchas organizaciones desarrollan herramientas para ellos, para Linux. Y los escritorios de trabajo no son la excepción. Hay varios escritorios de trabajo que se utilizan en diferentes sistemas. Cada sistema se puede casar con uno o con otro. E incluso hay versiones que tienen múltiples sistemas de estos y tú puedes escoger de los que él trae cuáles quieres arrancar. Linux maneja un servidor gráfico. ¿Saben? Ese servidor gráfico que es el Xorg es el que define todo el manejo gráfico del sistema. Pero por encima de él, digamos que ya de manera visual, lo que tú ves, ¿verdad? Aparte del servidor gráfico, tenemos también, por ejemplo, el gestor de ventanas, que es el que te dibuja las ventanas y que es independiente al escritorio que estés utilizando, ya que tú puedes instalar un ambiente gráfico sin montar un escritorio.
¿Listo? Donde tú tienes un ambiente gráfico que solamente vas a utilizar para procesos que lo requieran de manera obligatoria, y en el resto de los casos vas a manejar todo por consola, porque te va a salir toda una pantalla negra para tú configurar todo y ejecutar todas las operaciones, y que te salgan las ventanas solo en caso de ser necesario. Y el escritorio ya es la apariencia completa visual final que se le da al usuario para que trabaje. Es la herramienta de trabajo que se le entrega. Obviamente en Windows, en Linux, en Mac, a todos estos elementos iniciales de esa pantalla inicial que carga después de que tú te logueas contra el sistema, siendo el proceso de logueo el digitar el usuario y la contraseña, o por lo menos autenticarte contra el sistema para ingresar, pues aparece el escritorio que simula un escritorio de trabajo, ¿sí? Donde tienes el icono del computador, donde tienes la papelera de reciclaje, que siempre lo tienes a un ladito del escritorio para que botes tu basura, ¿sí? Tienes todos los elementos de tu espacio de trabajo y simula en el escritorio de una oficina. Por eso se le llama así, escritorio o desktop. Entonces en Linux tenemos muchas opciones de escogencia. Tenemos diferentes escritorios que podemos utilizar. De los más comunes, GNOME, el GNU Network Object Model Environment. ¿Listo? Este fue creado por un mexicano llamado Miguel de Icaza, junto con el apoyo de algunas personas de Apple. Apple tiene su versión de GNOME modificada. KDE es otro escritorio muy común, el K Desktop Environment. Antes se le llamaba Common Desktop Environment con K, pero decidieron quitarle la palabra Common. Fue creado por unos alemanes. KFCE, Enlightenment. Ya estos son escritorios un poco más ligeros. ¿Listo? Incluso el XFCE creo que no tiene ningún icono por la pantalla. Tú tienes que hacer clic derecho o clic sobre el escritorio y te sale la lista de opciones. Ya cada quien escoge cómo manejar su interfaz gráfica. Unity es el que utiliza Ubuntu, por ejemplo, y es una modificación de GNOME. Entonces, hay muchos escritorios que tú puedes utilizar y en algunos casos pues puedes escoger. Si es Ubuntu, por ejemplo, venía con Unity en estos momentos. Si es Kubuntu, que es una versión de Ubuntu pero con KDE, para KDE, entonces le pusieron la K, entonces lo llamaron Kubuntu, aunque tengo rato que la verdad no lo veo, no sé si lo han dejado de sacar, pero está esa opción. ¿Ya? Entonces ya son diferentes escritorios. Aquí tenemos el KDE, ¿cierto? En CentOS, así como se ve el KDE de CentOS 6. Obviamente, pues las últimas versiones le han modificado algunas cosas. Si se acuerdan del OpenSUSE o lo han cacharreado, si lo instalaron, pues ven que tiene su menú acá abajo, tiene el botón K que se le llama aquí, que puede ser un variable. En este caso tiene el logo de CentOS. En SUSE tiene a Congi. Congi es la iguanita el camaleón de SUSE. Aquí tenemos el GNOME, ¿sí? Que también se puede correr en SUSE. Entonces aquí tenemos, a diferencia del escritorio KDE, en GNOME tenemos unas opciones aquí de aplicaciones, lugares, sistema, tenemos separados en varios menús, ¿sí? Y aquí aparecen las diferentes opciones, en este caso en sistema aparecen las diferentes opciones de configuración. Acá tenemos unos iconos que aparecen también en la parte superior. Igual a como se ve en un Mac. En el Mac también tiene el menú en la parte superior. Y aquí pues hay algunos iconos también. Las preferencias del sistema de KDE es algo así como el panel de control de Windows, ¿verdad? Pero digamos que donde tiene algunas opciones de configuración básicas del sistema y aparecen dentro del menú K, aplicaciones, configuración y preferencias del sistema. Entonces, en este caso, pues entras a lo que es el System Setting en inglés de KDE para configurar el fondo de pantalla, el ratón, la fecha y la hora. Pero en lo que es el sistema GNOME, esa herramienta no existe. Aquí tenemos, por ejemplo, una versión del KDE, de las preferencias del sistema de KDE, donde aparecen las opciones, miren, accesibilidad, apariencia, desktop, pues el escritorio, notificaciones, regional e idioma,
letras, ¿sí? Las fuentes, fecha y hora, ¿sí? Entonces, son las opciones de configuración generales y avanzadas. En GNOME no hay una opción de panel, ¿sí? Tipo panel de control, sino que en sistema tenemos las preferencias y las opciones de administración. Las de administración por lo general son ya de tipo administrativo por lo general. En preferencias del sistema tenemos aquí una lista, se muestran las opciones de configuración básicas. Estas opciones no requieren del usuario administrador, o sea, del root. R-O-O-T. Root traduce raíz y hace referencia a la raíz del sistema, que en el caso de los usuarios es el administrador completo de toda la plataforma. Entonces, se pueden relacionar con las opciones básicas del panel de control y solo afectan por lo general al usuario final, al usuario actual, perdón. Y la administración del sistema ya tiene que ver con opciones ya mucho más administrativas, ya un poco más complejas, que por lo general requieren de tener la credencial del administrador. Y si tu usuario es administrador, pues tienes que activarlo, poner la contraseña del administrador cuando lo vayas a ejecutar. Entonces está actualización de software, añadir y quitar software, que sería como el de programas de Windows. Autenticación, cortafuegos en el firewall, fecha y hora, ¿sí ven? Entonces ya estos necesitas tener permisos de administrador para poderlos ejecutar. Entonces, si se ponen a analizar y hacer un cruce entre las opciones de Windows, del panel de control o de las herramientas de configuración contra estas, van a darse cuenta que aparecen las mismas opciones. Solamente que en algunos aquí están organizados en dos pestañas, ahí está en uno solo, acá simplemente es ya la diferencia visual. O sea, allá es presionar el botón azul, acá es presionar el botón rojo. Ya, eso es todo. Tengo que simplemente buscar la opción. Ahora, si no les gusta buscar, bueno, ahí sí ya tienen problemas, no, se les va a complicar el manejar Linux, y simplemente pues quédense con Windows y no cambien. ¿Ya? Es más, rueguenle a Windows que tampoco cambie. Entonces, aquí tenemos Just, la herramienta de OpenSUSE o de SUSE a nivel general, que viene a ser parecida al panel de control. Este es el centro de control de Just, que viene con sus opciones software, hardware, sistemas, y cada una de estas opciones modifica acá. Tiene que tener el permiso de administrador para poder ingresar. Aquí está la mascotica de SUSE, ¿sí? Kongi. Esta es la mascotica de Just, no recuerdo cómo se llama, es un oso hormiguero, ¿sí? Just son las siglas de Yet Another Setup Tools, ¿sí? Otra vez, otra herramienta de configuración. Eso es lo que traduce Just. El Just por consola, o sea, lo puedo activar también desde la consola y me sale obviamente sin ratón, todo por un ambiente gráfico tipo pantalla vieja, antigua de sistemas operativos. Pero salen las mismas opciones: software, hardware, system, software, hardware, sistemas, dispositivos, ¿sí? Entonces, network device, network service. Aquí sí solamente sale en inglés. Y aquí voy escogiendo las opciones, ¿sí? F1 para la ayuda, F9 para salir. Aquí está la Q. Si ven, hay letras subrayadas, la H y la Q están subrayadas con amarillo. Eso indica teclas que se activan con Alt y la letra que esté resaltada. El DragConf de Mandriva es como el panel de control también, como el Just, pero este es de una distribución Linux llamada Mandriva, que es la fusión que existió hace algunos años de dos distribuciones llamadas Mandrake, que era una distribución francesa, y Conectiva, que era una distribución brasilera. Entonces se fusionaron, hicieron unos acuerdos comerciales y se fusionaron y sacaron Mandriva. El SystemConf, que es la opción de configuración bajo consola de los sistemas basados en Red Hat. Entonces aquí está configuración de autenticación, firewall, configuración de teclado, configuración de red, servicios del sistema, configuración de fecha y hora, configuración X. Esta X, siempre que vean la palabra X en los ambientes Linux, esa X mayúscula, hace referencia al sistema X Window. El sistema X Window es el sistema de interfaz gráfica. ¿Oyeron? Entonces, el ambiente X es el ambiente de interfaz gráfica.
El servicio se llama, el servicio del servidor gráfico se llama Xorg. Antes se llamaba Xfree, pero de la gente de Xfree pues decidieron salirse del proyecto GNU y entró otra empresa, otra organización que creó el sistema Xorg. Y para la gestión de archivos, pues en Windows tenemos en la consola del sistema operativo, que la vamos a aprender a utilizar, y el explorador de Windows. Sí, la apariencia del sistema que te permite administrar las carpetas, crear carpetas, borrar archivos, mover de un lado para otro. En GNU Linux tenemos opciones. Tenemos la consola, también la vamos a utilizar. Los que se basen en sistemas KDE, tenemos el Conqueror, que es el administrador de archivos de ellos. El Galeon, que es el que se usa en GNOME. Nautilus es otro que se utiliza también. O sea, aquí hay varios que se pueden utilizar. Hay uno que se llama MC, el Midnight Commander, comandante de medianoche, que se utiliza en bajo consola. Y es un clon de un sistema viejo que se utilizaba antes para gestión en plataformas de OS que se llamaba el Norton Commander, el NC. Entonces aquí tenemos apariencias del Windows, con su escritorio de Windows. Tenemos el Galeón de GNOME y este es el Conqueror de KDE. Entonces simplemente son diferentes formas de presentar las carpetas y todo esto. Por defecto tú vas a hacer doble clic y te va abriendo otra ventana y otra ventana y otra ventana y te abre una cascada de ventanas. Tienes que configurarlo si no quieres que te aparezca de esa manera. Bueno, estas son las preferencias del sistema de un ambiente Mac, de un equipo Mac. Miren, es como el panel de control, tiene sus opciones de escritorio generales, el idioma y región, seguridad y privacidad. ¿Saben? Entonces son las opciones de configuración en este caso de un equipo Mac. Todo sistema operativo tiene sus herramientas de gestión. Bueno, miren, este documento, señores, que tenemos acá es un archivo PDF que les compartí en el EVA y que tiene algunos procesos de configuración básica de los sistemas operativos. Tenemos la versión para Windows y tenemos la versión para Linux también de los dos archivos. En ambos casos, señores, tenemos las formas de arrancar, por ejemplo, el panel de control en Windows 7, en Windows 8 y en Windows 10. Cómo localizar el panel de control en los tres sistemas. No explico los procesos asociados a la configuración con las nuevas opciones que vienen con Windows, porque digamos que no aplican para Windows 7 y en las clases pues yo trabajaba mucho con esta plataforma. Tendré que construir otra nueva con las nuevas opciones de configuración de los Windows que vienen ahora. Pero de todas formas, el panel de control es la herramienta universal con la que se gestionan y se configuran los parámetros del sistema operativo. Aquí están las diferentes formas de encontrarlo en los diferentes sistemas operativos. Y tenemos las opciones de visualización que ya habíamos explicado antes. Entonces, aquí están unos procesos, señores, asociados a lo que es, por ejemplo, cambiar la apariencia del sistema, configuración del ratón y manejo de fecha y hora. Entonces, por ejemplo, cambiar la apariencia del sistema. La apariencia como tal, ¿a qué apunta? A todo lo que es el papel tapiz o el wallpaper, que no es más que la imagen de fondo. ¿Sí? Eso se le llama papel tapiz o wallpaper. Entonces, los colores de la ventana, cómo quiero que se vean los colores de la barra de título, de la barra de desplazamiento, de los fondos de las pantallas, los cursores del ratón, cómo quiero que se vean los archivos o qué archivos quiero que se usen para manejar la flecha del ratón, para manejar el icono animado como tal. Los sonidos, en algunos casos los sonidos del sistema, ya esto no es tan utilizado como antes. Actualmente solamente se ve sonidos en el arranque, pero antes uno podía, incluso todavía uno lo puede hacer, configurar sonidos para cada que tú hagas clic en una ventanita y se suene cada vez que se abre la ventana. El protector de pantalla, ¿sí? O el screensaver para lo que es los procesos en estos casos, en la actualidad de bloqueos, ¿sí? De bloqueos del equipo por inactividad. Anteriormente se utilizaba como mecanismo para proteger el desgaste de la pantalla y por eso tiene ese nombre, pero digamos que en la actualidad ya esa funcionalidad ha quedado desplazada.
Entonces, una característica particular que tienen los sistemas operativos es el uso de plantillas predefinidas o plantillas que puedes crear tú como usuario para tener toda una configuración básica a través de un solo nombre, de un solo ítem que tú escojas. Y esos son los temas, ¿ya? Los temas son plantillas predefinidas que te definen todos los parámetros de colores de ventana, fondos de pantalla, sonidos, ratón, ¿sí? Todos los elementos visuales definidos en un solo elemento particular. Aquí aparece la opción de cómo se activa, ¿verdad? Desde el panel de control en el caso de Windows en lo que es la la categoría de apariencia y personalización. Entonces aquí tenemos la ventana. Entonces tú simplemente es escoger un nuevo tema que quieres utilizar. Miren que en estos temas particulares pues incluso tienes diferentes fondos de pantalla que se van intercalando. Tú puedes crear tu propio tema con tus colores de fondo, con tus colores para la barra de título, colores para las barras de desplazamiento, o sea, los colores específicos que vas a utilizar en todos tus elementos. Incluso los tipos de letras si entras para las configuraciones mucho más avanzadas del sistema. Y aquí, pues simplemente es escoger el tema y ya. O crear tu propio tema personalizado. En la parte inferior, pues aparece el fondo de pantalla, el manejo de los colores, los sonidos, ¿listo? De lo que es el sistema operativo como tal. Entonces, esa opción es sencilla, no tiene mucha complicación, solamente consiste en escoger. Ahora sí, y si vas a configurar, pues comenzar a escoger las opciones correctas que quieras de fondo y todo esto. El papel tapiz es, como ya les dije, el fondo del escritorio, el fondo de pantalla. Señores, el papel tapiz lo puedes manejar de dos maneras. ¿Sí? O bueno, de varias formas. Puede ser un color de fondo que simplemente consiste en seleccionar qué color quieres que aparezca en la pantalla como fondo, como digamos que la pared pintada, de qué color la quieres, o una imagen. ¿Listo? Tengamos claro algo. Si es un color, solamente es aplicar el color. Si es una imagen, tiene que ir al disco, buscar la imagen y cargarla en pantalla. Lo que implica que demora un poco más en cargar el escritorio si tengo que buscar una imagen. ¿Listo? Obviamente estos son cuestiones de milisegundos, así que de pronto no se nota mucho el cambio, aunque todo depende también del tamaño de la imagen. Entonces podemos escoger imagen de fondo, podemos escoger colores específicos, ¿verdad? Incluso las imágenes, podemos escoger de dónde queremos buscar las imágenes, de los fondos propios de escritorio, de una biblioteca de imágenes, ¿sí? De mi carpeta imágenes, de dónde quiero yo coger esas imágenes. Si voy a usar colores sólidos, incluso puedo escoger varios tipos de imágenes para tener un tema particular y que todas esas imágenes se vayan intercalando cada cierto tiempo. Ahora, hay un detalle con las imágenes, señores. Las imágenes tienen un tamaño. ¿Listo? O sea, un tamaño es en este caso representará la cantidad de puntos, ¿verdad?, que forman una imagen. Puntos en la horizontal y puntos en la vertical. A eso se le conoce como la resolución. Entonces, la resolución de la imagen determinará cómo se va a visualizar a nivel de tamaño en la pantalla. Por eso tenemos unas opciones para determinar la posición de la imagen. Tu pantalla tiene una resolución. Esa resolución depende de las diferentes resoluciones que soporte tu monitor, o sea, tu equipo físico, y las diferentes resoluciones que soporte tu tarjeta de video. Por lo general, las que aparecen registradas en el sistema, cuando hablemos un poco cuando profundicemos con la resolución, son las que maneja tu tarjeta de video, no tu monitor. Ahora, si tú escoges una resolución que tu monitor no soporta, simplemente queda la pantalla completamente negra, pero eso lo vamos a explicar ahorita. Pero entonces, tu equipo tiene una resolución, una serie de puntos en la horizontal y puntos en la vertical. ¿Listo? Entonces, digamos que tu pantalla tiene una resolución de 1024 por 768.
resolución ya un poquito viejita, pero listo. Vamos a decir que tiene la resolución de 1024 por 768. Quiere decir que tiene 1024 puntos en la horizontal y 768 puntos en la vertical, en el rectángulo que forma tu pantalla. Si tu imagen tiene una resolución de 800 por 600, quiere decir que tu imagen está formada por 800 puntos en la horizontal y 600 puntos en la vertical. Por lo tanto, es más pequeña que la resolución de tu pantalla. ¿Listo? Si tú modificas la resolución de tu pantalla para que sea de 800 por 600, la imagen va a ocupar exactamente el tamaño de la pantalla, sin tener que ampliarse ni nada por el estilo. Entonces, ya cuando tú tienes estas resoluciones, tú puedes escoger cualquiera de estas opciones de posición de la imagen. Rellenar tiene la opción de que la imagen se estira, ¿verdad? Sin deformarse hasta cubrir toda la pantalla. ¿Cómo así sin deformarse? Sencillo, manteniendo la relación de aspecto al amplificarse. O sea, que yo no vaya a ampliar la cantidad de puntos en la horizontal con respecto a la vertical. Si lo incrementé 10 puntos en la horizontal, lo incremento 10 puntos en la vertical. Entonces, eso puede llegar a generar que la imagen no se vea completa, que se vea cortada porque hay pedazos que van a ser más grandes que la pantalla y se van a salir. Ajustar es que la imagen se ajuste al tamaño de la pantalla y si en algún caso ahí la relación de aspecto no es la misma del monitor, o sea, no es de 1 a 1, en ese caso va a haber pedazos que no van a verse y van a verse en zonas con el color de fondo del escritorio. Expandir es estírate toda completa, no me importa si te deformas, ¿sí? Es más, en estos casos, si la imagen es muy pequeña, ya todos sabemos que las imágenes sufren un proceso llamado pixelación, que básicamente es que si la imagen es muy pequeña y comenzamos a estirarla, el sistema hará matemáticamente lo que pueda para tratar de mantener bien esa relación de puntos de colores. Pero si no, pues simplemente los puntos se ampliarán y se verán muchos cuadrados que forman las imágenes y la imagen quedará completamente deforme e incluso no se entenderá seguramente si es muy pequeña. Eso se llama que la imagen queda pixelada. Mosaico es, colócame la imagen en el tamaño completo, no me la amplifiques, no me le hagas más grande nada y colócamela repitiéndose en toda la pantalla hasta que la llenes por completo. Y centro es, déjame la imagen en su tamaño real en la mitad de la pantalla. Se va a ver en el fondo el color de fondo que hayas escogido. ¿Listo? Estos son elementos básicos. Yo creo que muchos de ustedes ya deben manejar estos elementos. Pero tengan en cuenta que todo esto va de la mano de la resolución. Para escoger los colores de fondo, pues aquí escogemos colores sólidos y simplemente pues se define un color sólido. Ya sabemos que si definimos un color sólido específico, cargará más rápido porque no tendrá que buscar archivos de imágenes ni nada por el estilo. El protector de pantalla. Este es un elemento que se deberá utilizar normalmente en la actualidad. Su finalidad es utilizarlo para bloquear el acceso a la pantalla del sistema operativo en caso de que el usuario se levante de su escritorio o esté un rato sin hacer nada. Originalmente, ¿cuál era la finalidad del protector de pantalla? Y de ahí viene su nombre. Cuando las pantallas estaban hechas de tubos de rayos catódicos, hablando de los monitores estos que tenían su caja atrás, que eran todo grandes, en este caso la pantalla estaba cubierta por una capa de fósforo que brillaba cada vez que los haces de electrones del tubo de rayos catódicos golpeaban sobre la capa de fósforo. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Que las zonas que eran más brillantes, los haces de luz incidían con más fuerza, digámoslo así, y se desgastaba más ese punto. Ese píxel o ese punto de luz se desgastaba más rápido que el que estaba en las zonas oscuras. Entonces, ¿qué sucedía? Si tu pantalla estaba mucho tiempo estática, con un color blanco o con un color muy brillante siempre en la misma zona, esa zona se iba a desgastar más rápido que la otra. Entonces necesitábamos modificar o comenzar a mover esos colores, esos píxeles como tal,
y utilizar colores más oscuros. Entonces, el protector de pantalla que se utilizaba, bueno, el que se debía utilizar, aunque mucha gente utilizaba unos diferentes, eran fondos de pantallas oscuros que ayudaban a que el desgaste de la capa de fósforo del monitor fuera el menor posible. Entonces, de ahí viene su nombre protector de pantalla. Protegía la pantalla para evitar el desgaste de la misma. Entonces, tú simplemente cogías un fondo oscuro, le colocabas una imagen que se moviera y con eso mantenías digamos que la capa de fósforo del sistema pues lo mejor protegida posible, porque no se mantenía siempre con un color brillante, sino que el color brillaba un momentico, se iba cuando desaparecía el dibujito que estaba cruzando por ahí. En la actualidad, ya las pantallas ya no sufren este tipo de desgaste, así que los protectores de pantalla ya no se utilizan con esta finalidad de evitar el desgaste de la pantalla, sino que ahora queda ya como un mecanismo de seguridad para bloquear el acceso al sistema y que quede pues una imagen en movimiento ahí, o una imagen estática incluso si quieres, para el acceso a tu sistema. En algunos casos mucha gente ya ni siquiera lo configura, sino que simplemente bloquea su pantalla cuando se van a levantar. Obviamente el problema es si se te llega a olvidar. El problema es que, digamos que el protector de pantalla se activa después de un cierto tiempo de inactividad. O sea, de que el sistema esté quieto sin hacer nada. Y es probable que tú te vayas a levantar de tu equipo y si espera un minuto, por ejemplo, para activarse, pues tu sistema estará un minuto expuesto. Y nada más será que alguien mueva el ratón o presione una tecla para que ese minuto pues vuelva a iniciar a contarse. Por eso algunas empresas tienen unas políticas de bloqueo de pantalla cuando el usuario se levanta de su puesto de trabajo, por políticas de seguridad. O sea que tú tienes que bloquear tu escritorio cada vez que te levantes de él, de tal manera que automáticamente se impida el acceso a cualquier persona que llegue después mientras tú no estés en ese puesto de trabajo. Entonces los protectores de pantalla, dígame. Sí, yo tengo la configuración de protector de pantalla muy similar. A los 3 minutos se suspende la pantalla y a los 20 se apaga completamente. Claro, esos son ya mecanismos para ahorro de energía también. Apagar los equipos cuando estén en desuso, ponerlos en modo suspensión. ¿Sí? Su finalidad es ahorrar energía en ese caso. Se apaga el monitor primero y después, en ese caso, se apaga el disco duro y el sistema pasa en estado de suspensión. Dígame. Exacto. Y ya cuando la vuelvo a usar, solo debo presionar una tecla y él volverá a encenderse. Y deja todo como estaba, si tienes ventanas abiertas o lo que estuvieras haciendo. Sí, claro, porque el sistema guarda el estado de la memoria en ese momento y lo vuelve a dejar como estaba en ese momento particular. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, señores? Que el sistema queda en un modo de ahorro de energía, o sea, consume solo lo mínimo necesario para mantener su estado. Entonces, son mecanismos ya de protección. Pero como les digo, a veces es necesario que apenas tú te levantes, bloquees el equipo. Entonces, tú puedes poner a activar con una combinación de teclas, poner a activar enseguida el bloqueo de tu pantalla. Aquí está la opción de cómo configurar el protector de pantalla. Aquí está la vista previa en miniatura del protector, la lista de fondos de protectores de pantalla. ¿Sí? Aquí está la opción de seguridad, mostrar la pantalla de inicio de sesión al reanudar. Quiere decir que si alguien mueve el ratón o presiona alguna tecla, pues no se le active enseguida al sistema, sino que le pregunte el usuario y la contraseña. ¿Sí? Que ese es el mecanismo de protección que deben tener todos los sistemas en caso de que utilicen estos protectores de pantalla. Que si tú te llegas a levantar, pues tu equipo quede protegido para cualquier intento de un usuario externo que quiera llegar y sentarse ahí a manejar tu computadora. Y aquí están las opciones que estaba mencionando su compañero ahorita de cambiar la configuración de energía. Bueno, el tema del que estábamos hablando ahorita, el tema de la resolución de pantalla, señores. En este caso,
la resolución de pantalla es la cantidad de puntos de luz que se utilizan para dibujar los elementos en todo el monitor. Ya sea la resolución en la horizontal y en la vertical. Cuando se habla de una resolución de 800 por 600, es porque se utilizan 800 puntos de luz para dibujar los objetos en la horizontal y 600 puntos de luz para dibujar los objetos en la vertical. Ahora, a esos puntos de luz se le conoce con el nombre de píxeles. Y un píxel no es más que un punto que combina los tres colores básicos de la luz, que son el rojo, el verde y el azul. O sea que cada punto de luz está formado por una cierta cantidad de verde, una cierta cantidad de rojo y una cierta cantidad de azul. A este sistema de manejo de colores se le conoce como RGB, Red, Green, Blue. Entonces, si solamente tiene rojo, se ve la imagen en el color rojo que aparece en la pantalla. Si solo tiene azul, pues azul, y solo tiene verde, en verde. Entonces, lo que se define en este sistema de manejo de colores, que es diferente al CMYK, que es el que se utiliza en los sistemas de pigmentos, en la impresión, que ya se basan en los colores básicos de los pigmentos, que son el cian, el magenta y el amarillo, ¿verdad? Y el negro, incluso la cantidad de negro que se va a utilizar, por eso CMYK. Digamos que ya es otra forma de combinación de colores, pero ya basado en pigmentos y no en luz. En la luz son estos tres. O sea que esos colores primarios de los que les hablaban a ustedes en el colegio de amarillo, azul y rojo, esos no son los verdaderos colores primarios, ¿oyeron? Ya están grandecitos y ya pueden saber la verdad. Entonces, digamos que los colores de la pantalla se forman con esos tres diferentes puntos de luz. Los colores R, rojo, verde y azul se manejan cada uno con una variable de un byte. ¿Qué les estoy diciendo aquí, señores? Que todo ocupa espacio aquí. ¿Oyeron? Y el dibujar la pantalla consume memoria. ¿Cuánta memoria? Bueno, depende cuántos puntos de luz están formando la resolución de tu monitor. 800 por 600. Bueno, multiplica 800 por 600, esa es la cantidad total de puntos. Ahora tienes que mirar la profundidad del color que estás utilizando. Por ejemplo, digamos que estás usando un color de 16 bits. Un formato de colores muy viejo, que ya eso no se usa. Ahora se utilizan colores de 64 hasta 128 bits. Entonces resulta que tu sistema está dibujando 800 píxeles en la horizontal, 600 en la vertical, ¿verdad? Entonces, 6 por 8, 48. Son 480.000 puntos. Cada punto consume 16 bits de memoria. Sacan la multiplicación y eso le da la cantidad total de memoria de video que está consumiendo tu computadora. Solo para dibujar la pantalla. ¿Oyeron? Entonces, cada color se maneja con una variable de un byte. O sea que se forman por 8 bits, 8 ceros y unos. Lo que implica que tus colores pueden manejar un valor de 2 a la 8 posiciones. O sea que puede ser 0, el valor mínimo, 255, el valor máximo, que es 2 a la 8. 2 a la 8 me da 256, que es la cantidad de diferentes valores de rojo, diferentes valores de verde y diferentes valores de azul que se pueden utilizar. Entonces, tú cuando vas a representar la cantidad de rojo, la representas con un valor desde 0 hasta 255. En formato hexadecimal, por ejemplo, que lo van a utilizar cuando estén definiendo manejo de colores en HTML, que se puede utilizar también aquí para manejar las plantillas CSS que se utilizan para la apariencia visual del sistema operativo. Tú vas a manejar colores 00 hasta FF, siendo FF el 255. Son simplemente diferentes sistemas numéricos, ¿oyeron? Diferentes formas de contar. Entonces tú vas a definir el formato RGB, cantidad de rojo, 20, cantidad de azul, 200, cantidad de verde, 120. Y esa es la cantidad en bytes, en bits, para representar el color específico verde, el color específico azul y el color específico rojo que vas a utilizar para dibujar y te va a dar un color particular dentro de la pantalla. ¿Sí? Déjenme mostrarles algo.
Aquí tenemos, por ejemplo, esta figura. Y aquí está la clasificación de colores del relleno de la figura. Me voy a ir aquí a más colores de relleno. Y aquí aparece, en esta parte de aquí, en la opción de personalizado, la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul que forman ese color que está apareciéndose ahí. ¿Ya ven? Y aquí están los diferentes paletas de colores, en este caso es de la saturación, luminosidad y matiz, ¿ya?, del sistema. Ya esto es para la cantidad de brillo y cosas de esa, digamos, cantidad de color, de luminosidad que va a tener y todo esto. Entonces, si yo cambio aquí, pues se van cambiando los valores de RGB. Ok, también lo puedo poner aquí. 255, el valor más alto de rojo que puede tener. 0, 0. Y ese es el rojo. Rojo puro, digámoslo así. Voy a poner un valor más grande. No, debe estar entre 0 y 255. Porque está siendo manejado por una variable de 1 byte. Y los valores de 1 byte, o sea, 8 bits, solo se puede escribir el número más grande ahí es 255, que corresponden con 8 unos seguidos en binario. Entonces, si coloco aquí un 0, y aquí es donde voy a poner el 255, pues me queda el verde puro, digámoslo así. Miren que si coloco todos los valores en 0, me da el negro, que es la ausencia de luz. No hay nada de rojo, no hay nada de verde y no hay nada de azul. Y si coloco la cantidad total, toda la cantidad de rojo, toda la cantidad de verde, miren que rojo con verde me da amarillo. Y si coloco toda la cantidad de azul, me da blanco. ¿Sí? O sea que la luz, la combinación de todos los colores me da luz blanca. De estos tres nada más por lo general. Si comparto aquí rojo con verde, me da, en este caso, magenta. Y rojo con verde con azul me da cian. ¿Sí? Es un color azul brillante. Entonces, esos son el manejo de colores en estos sistemas. Entonces, señores, todas las imágenes se formarán por esta cantidad de memoria, de resolución. Entonces, las pantallas tienen una cierta cantidad de memoria reservada y la toman por lo general de la memoria RAM de tu computadora. O sea que entre más resolución le pongas a tu sistema, más puntos se van a utilizar para manejar las imágenes, pero también repercutirá en que vas a consumir más memoria RAM o más memoria. Si tienes una tarjeta de video separada y que tiene su propia memoria, pues más memoria específica de video vas a consumir en tu sistema. Un detalle particular aquí, por ejemplo, en el manejo de la resolución, es que, como les dije, pues tú vas a tener múltiples resoluciones posibles en tu tarjeta de video o en tu aceleradora gráfica, lo que sea que utilices para procesar tu información visual, y tu monitor podrá o no trabajar con esas resoluciones. Si tu monitor no trabaja con esas resoluciones, señores, cuando hagas el cambio, que te aparezca esta opción que dice configuración de pantalla, no vas a poder visualizarla. Y por eso es que la opción por defecto aquí va a ser revertir. Se revertirá a la configuración anterior de pantalla en 12 segundos, por ejemplo, y ahí comienza a contar hacia atrás. Creo que comienza desde 15 segundos. ¿Esto por qué sucedió? Cuando estaba uno trabajando con Windows 98, por ejemplo, o incluso hasta Windows Millennium, uno cogía su su resolución de pantalla y la ampliaba. Y resulta que ponías una resolución de pantalla que tu monitor no soportaba. Entonces quedaba todo en negro. Y no se devolvía porque ya quedaba configurado. ¿Qué te tocaba? Reiniciar la computadora, arrancar desde el modo seguro, que en esa época se llamaba modo a prueba de fallos, y desde ahí cambiar la resolución, porque ahí cargaba ya en una resolución en la resolución mínima necesaria para el sistema. En esa época era anterior a la de 800 por 600. No la recuerdo ahora mismo cómo era esa resolución, ¿no? ¿Cuál era el valor exacto? Era 500 algo por 300 algo, no recuerdo.
Y esa era la forma de volver a solucionar ese problema. Entonces, con las versiones nuevas de Windows, desde Windows XP hacia arriba, el botón por defecto que se activa, o sea, al tú hacer el cambio de resolución, se te activa por defecto esta pantalla y por defecto está el botón revertir. O sea que si se te queda la pantalla negra y pasan 15 segundos porque no estás viendo nada, pues el sistema vuelve a quedarse con la configuración anterior, en donde sí podías ver y otra vez vuelves a solucionar tu inconveniente. Y ya sabes que deberás escoger otra resolución distinta. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes resoluciones. ¿Sí? Estas son las diferentes resoluciones que soportan, por ejemplo, mi tarjeta de video. Hay que tener claro que si tu sistema es widescreen, o sea, pantalla ancha tipo cine, como le dicen también, pues tienes que buscar una resolución que sea adecuada para ese formato, para que no se te vaya a ver, digamos que, deformadas las figuras. Por ejemplo, si tienes un formato widescreen, no puedes utilizar la relación de 1024 por 768, porque esa no se aplica para ese formato de WSVGA, ¿sí? Que es el formato de widescreen. Entonces ya tienes que buscar otra resolución. Una forma de saber si tu resolución es soportada o no, si tu resolución está bien puesta o no, abres el Paint y trata de dibujar un círculo perfecto. Lo dibujas con la tecla Shift presionada. Arrastras y sale un círculo perfecto. Si a pesar de todo lo ves como una elipse, o sea, lo ves achatado, tu resolución no está bien definida como tal. Dibujas aquí el círculo y no se ve así como un círculo, sino que sale así. A pesar de que tú dibujaste con la tecla Shift y dibujaste un círculo y se ve deforme, sencillo, tu resolución no es la adecuada. No es ideal para tu sistema, porque no tiene una relación directa de horizontal y vertical bien definida. Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la resolución de tu sistema. Aquí también él puede detectar las pantallas. Y en caso de que tengas un video BIM, por ejemplo, él te muestra dos pantallas aquí. Y si tienes dos monitores, pues te los mostrará aquí definidos y tú podrás gestionar las configuraciones de esos dos monitores. Incluso si la tarjeta lo soporta, podrás voltear la imagen horizontal y vertical. Eso, como les digo, eso sí lo soporta tu tarjeta de video como tal. ¿Cuándo se utiliza este ambiente? Se utiliza cuando en los videobines, por ejemplo, cuando colocas el videobin volteado, él tiene la opción de poder voltear la imagen. Pero si resulta que tu videobin no lo soporta, pues tienes la opción de hacerlo directamente desde tu computadora y voltearla, obviamente, para que se vea correctamente en tu videobin, digámoslo así. Algo particular, señores, según la resolución, así se adaptará la imagen. La imagen de fondo, si está en modo expandido, pues ella se adaptará, agrandará o será más pequeña, pero se adaptará al tamaño de la pantalla. Pero los iconos tienen un tamaño fijo. ¿Oyeron? Así que los iconos vamos a tener el detalle de que ellos sí van a ocupar siempre el mismo espacio. De tal forma que si tú pones una resolución, por ejemplo, 1360 por 768, miren que los iconos llegan hasta aquí, hasta la mitad del monitor. Pero si colocamos una resolución de 1280 por 768, miren que ya los iconos se reparten mejor y ya llegan mucho más y cubren mucho más la pantalla. ¿Ya? Eso digamos que ya tiene que ver con el tamaño de la pantalla. Entonces 1280 por 720, pues aquí incluso la imagen se ve bastante un poco ancha. Aquí 1152 por 864, miren todo lo ancha que se ve la imagen. Incluso se pierden pedazos acá de la imagen como tal. Y aquí el sistema te advierte y te dice si que tu resolución no es adecuada, ¿ya?, para lo que tú estás manejando. Aquí están los procesos de configuración del mouse. En este caso del ratón. En este caso, digamos que no aparece en la categoría como tal. Entonces toca buscarla. Mouse. Ahí tienes la opción arriba para buscar aquí. Y puedes escoger las opciones de configuración del mouse. Dato curioso, el mouse
fue inventado por la empresa Xerox y digamos que fue masificado y popularizado por Apple Computers, porque Xerox no les interesaba mucho ese invento como tal. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí en la opción del mouse? Podemos encontrar varias pestañas, botones, punteros, opciones de punteros, la rueda, el scroll que él tiene en la mitad y el hardware. Entonces, en botones, sencillo, intercambiar botón izquierdo y derecho. ¿Eso para qué? Para los zurdos. ¿Ya? Para que los zurdos puedan utilizar el ratón con su mano izquierda. Ahora, o porque te gusta tenerlo así. Ya esos son, cada quien puede configurar el sistema, como les digo, a su modo. Entonces, simplemente si tú activas la casilla, el botón izquierdo se comporta como el botón derecho y el botón derecho como el botón izquierdo. La velocidad del doble clic, aquí puedes probar incluso un doble clic y si se abre la carpetica, pues está bien, si se cierra está bien. Activar el bloqueo de clic, dice aquí permite resaltar o arrastrar sin tener que mantener apretado el botón del mouse. ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar en este caso? Tú activaste aquí esta casillita, activar el bloqueo del ratón, y abres una ventanita de estas que tiene por defecto activo el botón aceptar. Ahí se ve que está resaltado, se ve un poquito más con una linecita azul en el borde. Pues automáticamente el ratón se va a ubicar ahí. ¿Ya? Se ubica enseguida en esa posición. Eso te genera muchos problemas porque si no estás acostumbrado, tú activas aquí la casillita, se te abre la ventana y vas a querer desplazarte hasta esa posición. Y resulta que ya no lo vas a necesitar porque ya el ratón se ubicó ahí. Entonces lo que vas a hacer es que te vas a alejar. Entonces a veces yo intenté probar por un tiempo y no me gustó. Los punteros te permiten cambiar las flechas, poner otras distintas. Aquí tienes la opción examinar para que busques el dibujito correcto que te sirve. ¿Sí? Los cursores de ratón son archivos con extensión CUR, o sea, CUR. Y los que tienen movimiento son archivos con extensión .ani, ANI de animados, animated. Hay programas que te permiten crear estos archivos y los tienes que guardar dentro de la carpeta Windows en una carpeta que se llama Cursors, que es donde se guardan las flechitas y los archivos asociados a los cursores de ratón. Entonces tú puedes crear tus propios cursores si tienes un programita para eso. Para por lo menos los .ani, los .cur se pueden crear con cualquier software visual que tú tengas en tu sistema. Cualquier software como Photoshop o Illustrator te permiten crear este tipo de elementos también. Un cursor animado no es más que varios archivos .cur unidos en un solo documento, en un solo archivo, y se irá cambiando de archivo o de imagen a medida que va pasando el tiempo. Entonces, si vas a crear tu propio cursor animado, tendrás que crear las diferentes etapas de tu movimiento, digamos, del movimiento de tu ratón. Estas opciones, la velocidad del movimiento del ratón. Hay gente que lo pone rápido y el ratón se le pierde por toda la pantalla, se mueve muy rápido. En acoplar hace que mover automáticamente el botón al botón predeterminado. Mostrar el rastro, esto te deja una estela por donde va pasando el ratón. Digamos que no es muy llamativo que digamos. No, miren, esta es la opción para ubicarte automáticamente en este puntero, aquí. Acá me confundí. Acá, esto es activar bloqueo de clic, ya me acordé ya, disculpen. Esto es para que tú no tengas que tener el botón presionado para arrastrar y mover cosas. Ustedes saben que uno puede con clic dejar el botón hundido y arrastrar, ¿verdad? Pues para no tener que dejar el botón hundido, sino simplemente lo hundes un tiempito y luego sueltas. Y ya él queda activado y puedes seleccionar sin ningún problema. Luego vuelves a hacer clic y se suelta y queda automáticamente seleccionado el elemento, o si arrastraste algo, pues queda ya suelto como tal. Y esta es la opción sí de acoplar, que se coloca enseguida en el puntero del el botón que esté predeterminado para activarse.
Ocultar mientras se escribe es que si tú estás escribiendo, pues el cursor se quite de por ahí. Y esta opción es para activar la tecla con la tecla control y que él te diga dónde está el ratón, porque se te perdió. Configuración de fecha y hora. En este caso, pues debemos tener privilegios de administrador. El sistema nos pedirá la clave del administrador. ¿Qué podemos configurar aquí? Pues la fecha y hora, pues configura el calendario y el reloj del sistema. Básicamente, pues aquí miren que sale el escudito de Windows que indica que debe ser un usuario administrador para que podamos modificar la fecha y la hora. Esto no tiene mucha ciencia, simplemente pues escojo en el calendario la fecha correcta y la hora correcta en caso de que mi sistema se haya atrasado. Estos sistemas sacan por defecto la hora de la BIOS del sistema operativo. La BIOS tiene un dispositivo, un reloj que es el RTC, el reloj de tiempo real del sistema operativo que se encuentra asociado a la BIOS de la computadora y que obviamente pues puede que se atrase o no. Normalmente estos relojes, todos los relojes trabajan a diferentes frecuencias. Eso hará que cada cierto tiempo se desfasen varias milésimas de segundo y que con el paso del tiempo, valga la redundancia, pues se atrasen mucho más todavía y llegue a haber diferencias de segundos incluso. Adicional a esto, pues si tu batería de la BIOS está molestando, ya está desgastándose, pues el reloj de la BIOS se va a atrasar y es probable que el reloj de acá también se comience a atrasar si está asociado a la BIOS. Lo que se recomienda en la actualidad es trabajar la configuración del reloj de la hora y el día basado en unos servidores llamados NTP o Network Time Protocol, ¿sí? Unos protocolos de tiempo de red que lo que hace es que tu sistema se mantenga sincronizado con con estos servidores de hora real, digámoslo así, para que siempre manejen todos la misma hora. En la actualidad, para mantener todos tus sistemas sincronizados, esta es la mejor forma de configuración. Configuras tus cámaras, tus lectores de huella, de torniquete, todos tus sistemas de controles de acceso, por ejemplo, tus mecanismos de seguridad, cámaras, sensores de movimiento, tus servidores, todos los manejas con la misma hora. Entonces lo configuras con un servidor NTP específico. Acá, por ejemplo, está la configuración en hora de internet. Y aquí en cambiar la configuración, tú puedes escoger que se sincronice con un servidor de tiempo distinto. El que él utiliza por defecto es time.windows.com, que es el servidor NTP de Microsoft. Y también tiene la opción de configurarse con los servidores del NIST, del gobierno de los Estados Unidos, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Ellos definen una cantidad bastante alta de estándares tecnológicos que se utilizan por el gobierno federal de los Estados Unidos. Eso sí, tú puedes configurar alguno de estos servidores. En otros sistemas operativos, pues utilizarán sus propios servidores de tiempo. Todos estos servidores se sincronizan con lo que es el BHI o el Buró Internacional de la Hora, que está en Francia, que se encarga de mantener las horas sincronizadas basadas en la hora de los relojes atómicos. Entonces, digamos que aquí podemos sincronizar nuestros sistemas para que siempre estén la hora correcta en nuestra computadora. Ahora, ¿cómo sabe él exactamente la hora en la que nos encontramos? Pues se basa en algo que no les expliqué aquí, que tenía que explicarles, que es la configuración de la zona horaria, la configuración del país en el que tú te encuentres. ¿Saben? Entonces, según esa configuración de zona horaria, tú puedes determinar, pues nosotros tendríamos que determinar que estamos en Colombia, estamos en el UTC 5, Bogotá, Lima, Quito, por lo menos. No es el único UTC 5, UTC es el tiempo coordinado universal, que básicamente es el tiempo medido basado en los relojes atómicos también. Y estos 5 son 5 horas de separación
con respecto a lo que se conoce como el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero con el que se medía, o con el que se comenzó a definir el tiempo a nivel mundial desde hace muchos años ya. Antes se utilizaba el sistema basado en el meridiano de Greenwich, pero como la hora, digamos que universal, no es 100% exacta, con los relojes atómicos se consigue una mejor precisión. Entonces, estamos en el UTC 5 y tiene que ser Bogotá, Lima y Quito porque nos encontramos dentro de la zona del Ecuador. Ya recordando sus clases de geografía, por ejemplo, en la zona del Ecuador no hay estaciones. O sea, aquí no tenemos que primavera, que verano, que aquí dicen, no, que estamos en verano porque está lloviendo. Ya eso son generalidades de las personas. Pero las estaciones como tal de primavera, verano, otoño y invierno no aplican para esta región del mundo. Entonces, ¿qué sucede? En países como Estados Unidos o Canadá, donde sí aplica estas zonas, en los tiempos de invierno, y esto lo notamos nosotros aquí incluso, pero en esos países se nota de una manera mucho más digamos que se nota mucho más. En invierno las noches son más largas y los días son más cortos. O sea, no digamos los tiempos de oscuridad y los tiempos de luz. Entonces, aquí lo notamos, por ejemplo, en que en estas fechas ya a partir de las 6 ya comienza a estar un poco oscuro. Y en diciembre ya a las 6 esto está oscuro. Pero en aquellos países ya comienza a oscurecerse mucho antes. Es más, en épocas de verano es capaz de que a las 7, 8 de la noche todavía hay luz en estas zonas. Entonces, ¿qué pasa con estos países, señores? Y por esta particularidad del manejo de la luz, digámoslo así, de la luz del sol. Pues que en invierno toca retroceder los relojes una hora para que, digamos que salgan más temprano de sus trabajos. Esa es la razón particular. Entonces ellos en invierno atrasan sus relojes una hora. Entonces, si tú no defines la zona horaria correcta y no defines que estás en la zona del Ecuador, en Bogotá, 5 horas en Bogotá, Lima, Quito, pues, y escoges, por ejemplo, Nueva York, cuando llegue o comience la parte del solsticio de invierno, pues tu reloj se va a atrasar una hora, porque ya él sabe que tiene que atrasarse una hora. Nueva York está también a 5 horas, o sea, nosotros tenemos la misma hora que Nueva York, pero allá se manejan estaciones. Entonces, nosotros si no escogemos la zona horaria correcta, pues vamos a presentarnos a ese tipo de situaciones en este caso. Y el servidor NTP hará el cambio de hora y tu reloj se atrasará una hora particular. Adicional a eso, si coges que estás en Europa, pues ya les dije que en Europa se manejan todos a la misma hora. Así que te manejarás la hora europea como tal. Entonces, esos son los procesos de configuración del sistema para el manejo de la fecha y la hora. Y aquí en relojes adicionales, pues puedes ver otros relojes de otros países, en caso de que quieras también ver, pues, la hora en otros países, porque lo necesitas para tu trabajo, no sé. Tú viajas mucho o haces muchos negocios a nivel internacional. Entonces, estos son los procesos de configuración que les quería mostrar aquí de manera básica, para configurar más que todo la apariencia y el manejo de la fecha y la hora. Acá tenemos la configuración de GNU Linux. Básicamente tenemos los mismos elementos, los mismos aspectos. Aquí, cómo se maneja o cómo se accede a la configuración en el menú KDE, en el KDS de las preferencias del sistema, que está aquí en Applications o Aplicaciones y en Configuración o Settings, ¿sí? Y aparece System Setting o configuración de preferencias del sistema, perdón. Y salen las diferentes opciones. Pero como yo les estoy explicando con CentOS, pues aquí se los muestro todo con GNOME. En sistema preferencias están las opciones que vamos a trabajar, excepto la fecha y la hora que está en administración. Entonces aquí está lo mismo, cómo configurar los temas de Linux, la apariencia. Aquí están los diferentes temas. Digamos que no es tan visual, tan llamativo como el de Windows. Digamos que pues este no está pensado tanto en el usuario final. De pronto si trabajamos con el SUSE pues se ve mucho mejor.
o con alguno de estos Linux pensados ya para el usuario final. Pero tengan claro que esto es de GNOME, no es tanto de la distribución como tal. Entonces aquí escogemos los diferentes temas y esto define colores, la barra de título diferente, las letras incluso, los tamaños. Podemos personalizarla a nuestro modo, a nuestro gusto aquí. Aquí nos aparecen las diferentes opciones de colores que queremos, por ejemplo, para los diferentes objetos. De los controles, de los colores de las ventanas. Miren el color de la ventana. Borde de la ventana, los iconos, los punteros del ratón, como quiero que sean. O sea, yo aquí puedo definir todo el tema completo. ¿Ya? Cómo quiero que se vean ¿cómo es que se llaman las carpetas? Si quiero que se vean así con este iconito todo llamativo, o así como se ven por defecto en GNOME. Cómo quiero que sea el borde de la ventana. Acá están los punteros del ratón, cómo quiero que sean. ¿Ya? El papel tapiz. Algo particular de los sistemas Linux es que los papeles tapices, los protectores de pantalla y todos estos elementos, fuentes, cursores de ratón, todos estos se encuentran en una carpeta que es la carpeta Share, dentro del directorio USR. Entonces aquí en /USR/Share yo puedo visualizar por lo general una carpeta que se llama Wallpapers, que es el papel tapiz o papel de pared, ¿cómo es que se llama? La traducción literal sería esa, ¿no? Wallpapers. Pues está en esa carpeta. Puede que dentro de Share haya otra carpeta, ya esto es muy variable según la distribución. Por lo menos en CentOS está USR Share Wallpapers y él tiene unos ya predefinidos. Entonces dentro de Wallpapers hay una carpeta llamada CentOS y dentro de CentOS hay otra carpeta y ahí están los fondos de pantalla que él maneja. ¿Sí? Ahora, si tú descargas los tuyos propios, pues los puedes guardar en tus imágenes y desde ahí los puedes buscar, o si quieres los metes en la carpeta Wallpapers para que estén disponibles para todos los usuarios, ya que la carpeta USR o de Users es una carpeta donde aparecen los recursos compartidos para todos los usuarios. Es más, share quiere decir compartir en inglés. Entonces, esa es la carpeta donde van a encontrarse los tipos de letra, los colores, los fondos de pantalla, los protectores de pantalla de los diferentes sistemas Linux existentes. Entonces, en Windows, pues está en la carpeta Windows, ¿oyeron? Pero entonces en Windows cada una de estas carpetas está los protectores de pantalla están, creo que por defecto, en la propia carpeta Windows. Los que él trae, pues los de él por defecto. Los ratones están en una carpeta llamada cursors. Las letras están en una carpeta llamada fonts o fuentes. Entonces lo mismo aplica acá, ¿oyeron? Entonces aquí está cómo cambiar la apariencia del sistema, cómo escoger el fondo de pantalla, incluso puedo manejar colores en gradientes, o sea, degradados. Las mismas opciones, mosaico de pantalla para adaptar la imagen a la forma del monitor. O sea que es básicamente lo mismo, señores. ¿Sí? Para coger diferentes colores, aquí está cómo se escogen los colores en formato RGB o en formato HCB, ¿sí? Para la matiz, saturación y luminosidad, ¿sí? HCL, disculpen. Y este es el código de color en RGB, escrito en un formato numérico conocido como hexadecimal. Aquí puedes escoger, incluso este cuentagotas te permite buscar un color del fondo de la pantalla y escogerlo. Ya, tienes esa posibilidad. Ya cada sistema escogerá la forma como quiere manejarlo. A este formato numérico es el que se van a tener que acostumbrar cuando estén viendo, por ejemplo, páginas web, diseño de páginas web, porque es la forma como se escriben los colores en formato RGB en HTML. HTML es el lenguaje de marcas con el que se construyen las páginas web, digamos que las estáticas, las básicas. Aquí está el fondo de pantalla, se llama salvapantallas acá. Y básicamente tiene lo mismo, una vista previa, la vista preliminar en miniatura,
el tiempo de espera que le vas a poner, ¿verdad? El bloquear la pantalla cuando el salvapantallas esté activo para que me permita las opciones de bloqueo como tal. Gestión de energía, miren, aquí está la misma opción para manejar el apagado del monitor, el apagado de los discos. ¿Sí ven? Todo es común en los sistemas operativos porque estos son, digamos que es funciones básicas que deben tener estos sistemas. Cambiar la resolución, también lo mismo. Miren, aquí también se maneja el mismo concepto. Aquí en pantalla puedo cambiar la resolución de la pantalla, ¿sí? Duplicar la pantalla para 2 monitores. Detectar monitores igual que en Windows. La resolución. Algo particular que tenemos acá es la frecuencia del monitor. Podemos definirlo, la tasa de refresco. ¿Esto qué quiere decir? Ese concepto también se aplica en Windows porque esto es físico. La frecuencia o la tasa de refresco que se le llama es la cantidad de veces que el monitor parpadea por unidad de tiempo. O sea, la frecuencia de parpadeo del monitor. Los monitores por defecto, pues, las frecuencias más comunes que usan son 60, 61, 66, 75 Hz. El Hertz es una medida de frecuencia y básicamente un Hertz representa, en el caso de los monitores, un parpadeo por segundo. Básicamente la unidad Hertz hace referencia a cómo una onda específica cambia de positivo a negativo, o sea, cambia o pasa por el mismo estado, por el mismo valor X específico por unidad de tiempo. O sea que en este caso, si la tasa de refresco es de 61 Hz, señores, eso implica que el monitor parpadea 61 veces en un segundo. ¿Listo? Y eso es básicamente el refresco del sistema. Es a ese parpadeo o a esa actualización del sistema, eso que implicaría que la pantalla puede cambiar 61 veces en un segundo. ¿Listo? O sea que si yo muevo el ratón, ¿cierto? De un punto A a un punto B en un segundo, el sistema será capaz de cambiar ese desplazamiento 61 veces solamente. Ya él lo reparte en el tiempo, 61 veces el desplazamiento. Si me muevo muy rápido, soy Superman y moví esto demasiado rápido, pues el ratón va a saltar de un punto A a un punto B porque me moví mucho más rápido que la frecuencia del monitor. Pues ya aquí, digamos que me mando gallo aquí un poquito de haciendo ya para tratar de explicarles un poco mejor el concepto de esa tasa de refresco. Entonces, si tienes que definir obviamente la tasa de refresco de tu monitor, él la calcula y él la detecta. En los Windows también aparece, ¿oyeron? Entonces, digamos que es la cantidad de veces que tu pantalla dibuja la pantalla nuevamente. O sea, la pantalla se redibuja 61 veces por segundo. Ya cuando hay algún bloqueo propio en el sistema porque está ocupado atendiendo otros procesos, hay mucha memoria consumida y el ratón a veces parece que no se moviera y de pronto se mueve solo por otro lado, ya esos son procesos asociados a lo que tiene que ver con el manejo de los dispositivos físicos, pero ya no tiene nada que ver con la parte visual. Entonces digamos que aquí tienen estas opciones como tal. Aquí está la opción de rotación, si tu sistema lo soporta. Y aquí está esta opción para que te muestre en la pantalla, en la barra de Gnome, en la parte superior, el iconito con la opción para entrar a configurar la resolución aquí mismo. Entonces, aquí está la resolución, él maneja la rotación. Aquí está la opción de la pantallita que se va a desactivar después de que yo coja una resolución. Si le doy mantener esta configuración se queda, si no, él por defecto escoge restaurar a la configuración anterior. Varios monitores conectados, un portátil y un monitor compact. Lo de las resoluciones, ya eso lo había explicado. El manejo del ratón, básicamente lo mismo que vimos en Windows, señores. ¿Sí? Para izquierdos, para diestros, para zurdos. Localizar el puntero, velocidad del puntero, arrastrar y soltar. Este es para hacer la prueba del doble clic.
Si se prende el foquito, pues hiciste re bien. Si no, pues tienes que medir. A veces antes, cuando no era tan común tener computadores en las casas, pues la gente hacía muchos cursos de computación y el hacer doble clic a veces se les dificultaba. Se les dificultaba entender un poco el proceso del manejo del ratón, a pesar de que es bastante intuitivo. Y obviamente, pues uno cuando está aprendiendo se les dificulta un poco. A mí hay gente que no le gusta el trackball de los sistemas operativos o el touchpad, por ejemplo, que se usan en los equipos Apple. Pero ya yo me acostumbré y me gusta mucho cómo se maneja ese sistema. Ya esto es de costumbres de cada quien. Y aquí está el manejo de fecha y hora que está en la opción de administración. Miren que aquí les pregunta la clave del administrador, del root, R-O-O-T. Quiero que se aprendan esa palabra, señores, porque la vamos a usar más adelante. Y seguramente yo les voy a decir, bueno, vuélvanse root y ustedes o ingresen con el root y les va a pasar lo que les pasa a algunos estudiantes, escriben R-U-T. Y es, señores, R-O-O-T. Root, raíz en inglés. Y aquí salen las opciones de configuración. ¿Saben? Sincronizar hora de la red. O sea, esto es activar el servicio NTP, el Network Time Protocol. Aquí está la zona horaria. ¿Sí? Cuando tú le dices sincronizar con NTP, pues te salen los servidores, en este caso los de CentOS. Miren aquí, centos.pool.ntp.org. Añadir uno nuevo, cosa que no te permite Windows, por ejemplo. Incluso allá en la universidad una vez nos tocó que cuando sincronizamos todos los sistemas, nos tocó ponerle a todos los servidores de Microsoft, porque Windows acepta esos. ¿Ya? Entonces aquí en añadir nos tocó agregar los de Microsoft, también podemos. A la larga esos son servidores y eso no importa de que si es Windows, que si es Linux, eso es transparente para ellos. Y todos se sincronizaban con la misma hora. No es necesario que sea con la misma hora, pero quisimos hacerlos todos. Perdón, no es necesario que sea todos con el mismo servidor, pero quisimos hacerlo así. Incluso vimos la opción o la posibilidad de configurar nuestro propio servidor de tiempos, también lo podemos hacer. Pero dijimos, no, vamos a utilizar los de Microsoft, ya que los sistemas ya están preparados para él. Incluso las cámaras, todo, las cámaras, los sensores de movimiento, los lectores de huella, de carnet, todos se sincronizan con el mismo servidor. Porque una vez pasó un incidente en la universidad y nos tocó comparar la hora de ingreso de una persona que es un sospechoso de lo que había pasado con las cámaras y nos dimos cuenta que las cámaras estaban desfasadas varios minutos con respecto al lector de huella, lector de carnet de los torniquetes de ingreso. Entonces decidimos, no, vamos a sincronizar todo esto porque no podemos estar pendientes a ver si la cámara dice que fue a las 3:50, pues acá también tiene que ser las 3:50. ¿Ya? Entonces digamos que fue un detallito que notamos y que nos hizo pues sincronizar todo con los servidores de tiempo. Y el uso de la zona horaria, que es para escoger la parte del sistema de donde estás ubicado en Bogotá, Colombia. ¿Sí? Este es el mapa mundi, para los que no sepan, pues Colombia está aquí en este pedacito. Y aquí tenemos la posibilidad de habilitar el reloj en formato UTC, que es el tiempo coordinado universal, que se sincroniza con los relojes atómicos a nivel mundial. Incluso hace que cada cierta cantidad de tiempo transcurrido, cada cierta cantidad de años, se haga el salto de lo que se conoce como el segundo intercalar, que es el segundo que se pierde cuando la Tierra se desincroniza digamos que en su giro, en su rotación y traslación. Cuando uno configura sistemas distribuidos y tiene que manejar o configurar o programar estos, construir software para esto, pues tiene que entender muy bien estos manejos de tiempos. Entonces, digamos que cada cierta cantidad de años que se tiene que sincronizar los relojes atómicos contra el reloj, la hora universal, digámoslo así, o sea, la hora en el sistema solar, y eso hará que se atrase, que se tenga que eliminar un segundo, o sea, que pases del segundo 10 al segundo 12, por ejemplo, y te saltes el 11, para que se vuelvan a sincronizar las horas
a nivel universal, digámoslo así, porque la Tierra no gira exactamente siempre a la misma velocidad. Tiene un movimiento de giro constante, pero no es 100% estable. Se ve afectada por las mareas, por los vientos, las tormentas. Lo mismo el giro alrededor del Sol. Para los que no se den cuenta, la Tierra cada vez gira más lento, ¿oyeron? Así que esa sensación de que tienen de que el tiempo va más rápido ahora es mentira. Debería sentir que dura más el tiempo. Bueno, entonces ese era el tema de las configuraciones básicas de los sistemas operativos, tanto Windows como Linux. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.